El dinero está para resolver problemas. Y si yo me puedo evitar ir a una fiscalía pagándote lo que tú me estás solicitando o esa repartición de bienes que la doctora pues maneja mejor que yo, quizás yo no tengo que ir a la fiscalía a denunciar para llegar a un acuerdo. Lo que tú quieres es que yo te resuelva con estos 5 millones. Esta empresa está valorada en 30 millones. Yo te voy a dar estos 5 y yo me evito el escándalo que a la larga entonces me va a generar a mí mayor pérdida. Es muy, muy interesante. Lo que quiere decir que la violencia intrafamiliar, de género, está en todos lados, tanto arriba como abajo. Hablábamos ahorita antes de comenzar el programa, la doctora y yo, el tema de que la víctima, hay que darle a la víctima la oportunidad de marcar cierta pauta en su proceso, en el sentido siguiente. O sea, hay víctimas para las cuales exponerse públicamente, estar en la palestra pública con relación a un caso de violencia es hiriente. Gracias, amigos y amigas que siguen cada semana Código Tabú. Estamos en la entrega número 5. Hoy tocaremos un tema que cada día nos preocupa a la sociedad dominicana. Un tema que nos pone los pelos de punta. Un tema que día a día sigue tocando la sensibilidad de los dominicanos. Un tema que tiene que ver con la violencia de género y sobre todo con los daños psíquicos y los vínculos traumáticos que sufren las mujeres que son víctimas de violencia de género en la República Dominicana. Les damos la más cordial bienvenida y gracias a ustedes por ser fieles seguidores a este canal de YouTube Código Tabú y por seguirnos en Instagram y en todas las redes sociales. Bienvenido a esa audiencia que nos sigue fielmente. Y en esta semana vamos a tener 2 expertas en cada una de esas áreas, una psicóloga forense que veremos en breve y una doctora abogada, donde estaremos abordando específicamente cuáles son los vínculos traumáticos que genera la secuela de violencia. Y con nosotros estará la psicóloga forense Ana María Bartolo, quien es psicóloga clínica forense, maestrante en ciencias forenses e investigación criminal, maestra en sexualidad y terapia de pareja, y también la doctora Lilian Fernández León, quien es abogada experta en Derecho de Familia y Derecho Privado, egresada de la Universidad Panthéon-Assas Paris 2, ¿verdad? En Francia, donde estaremos abordando lo que es la definición de daño psíquico desde la perspectiva psicológica y legal. Y veremos también cómo se diferencian esos daños psíquicos, porque es importante que la sociedad conozca cuáles son los daños psíquicos, cuáles son los daños morales, cómo se manifiestan estos de manera clínica, cuáles son las víctimas más comunes, cuáles son los daños que generan ansiedad, depresión, dependencia emocional. Y quiero comenzar con la psicóloga. Licenciada, ¿cuáles son los vínculos traumáticos? ¿Cómo podemos explicar ese concepto? ¿Por qué algunas víctimas se mantienen en relaciones violentas? ¿Cuáles son los factores que generan esa dependencia emocional, económica, social, que hace que estas mujeres continúen ese círculo de violencia?
Muchas gracias. Gracias por la invitación especial a este espacio Código Tabú y con este tema tan interesante que hoy nos está afectando como país. Tristemente, las estadísticas cada vez van en aumento y hablando de vínculo traumático, es importante entender que cuando hablamos de vínculo traumático, estamos hablando de esta dinámica relacional en donde esta relación, esta manera en la que nosotros nos relacionamos no es normal, no es como se espera, sino que hay una dinámica en donde la misma persona que me violenta, la misma persona que me agrede es quien me dice que me ama, es quien dice que me cuida, es quien dice que busca lo mejor para mí. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos esto? Porque de esa manera vamos a dejar de decir ella es masoquista. Entonces, de esta manera vamos a entender que esta mujer que no se va porque no quiere, no se va porque no puede. Y esa es la gran diferencia. ¿Y cómo se puede romper ese círculo? Romper ese círculo es más difícil de lo que se dice. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Es tan difícil porque, como he indicado, esta misma persona que es quien me está maltratando, que es quien me está violentando, es la misma persona que también dice que me quiere, es el padre de mis hijos. No estamos hablando del vecino, no estamos hablando de un desconocido. Estamos hablando de esta persona con quien yo tengo un vínculo emocional. Estamos hablando de esta persona con quien yo tengo cierto tiempo de relación. He construido un proyecto de vida, he construido una relación, yo imaginé que íbamos a estar juntos para toda la vida. Ahora bien, ¿qué pasa? En esta dinámica en donde esta misma persona que me violenta también dice quererme, comienza este enganche. ¿Qué funciona similar a la adicción a una sustancia química? ¿Por qué? Porque primero viene esta persona me violenta, luego me hace promesas, yo le creo y en este va y ven, entonces viene este enganche y posiblemente esta dependencia emocional. Pero según la respuesta, entonces veríamos que como se ve como una especie de adicción. ¿Correcto? O una especie de dependencia, entonces, ¿cuáles son los apoyos necesarios o existentes para romper con ese círculo de dependencia? Bien. Para hablar de romper con ese círculo de dependencia. Sí, porque no nos vamos a pasar la vida entera en esto. Primero tendríamos que entender qué es el ciclo de la violencia. Vamos a explicarlo a esa camarita que está allá, que es la tuya, para que la sociedad te entienda, pero con mame mismo mu. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos viendo cada día más niñas de 12 años, 11, envueltas en estos procesos de violencia. O sea, no hablemos solamente para personas adultas. No. Tenemos niñas de 12, 13 embarazadas, ya... a mí no me gusta decir unida en hogar, porque es que eso, una niña de 12 años con un hombre en una casa, eso para mí es un desastre. Eso yo no concibo eso como familia. Yo. Entonces, pero esas niñas viven. Ahí vimos en estos días, creo que en San Pedro de Macorís fue, en Bávaro, la de 16 años, que fue agredida con arma blanca por su pareja de 20 y pico de años. Sí, ciertamente. Que se fue de la casa. Yo quiero a mi marido, qué sé yo, qué cosa. Pero ante los ojos de la sociedad, ante los ojos del Ministerio Público, o sea, ¿cómo es que tú permites este tipo de relación de adulto con menores? Y eso lo conversaremos más adelante con la doctora, legalmente con la doctora jurista. Bien. Entonces, dime, ¿cómo rompemos con esto? Pero de mame mi mumu. Tristemente yo recibo en consulta niñas, para mí son niñas de 12 años, 14 años que ya han estado en un vínculo, tienen un hijo y esta persona le está violentando. Esa es la realidad. Yo lo veo con cierta frecuencia y en este año ha ido en aumento. De hecho, lo que he hecho es apartar esta estadística para poder analizar esto de una manera más detenida. Cuando hablamos del ciclo de violencia, estamos hablando de estas fases en donde esa dinámica relacional primero comienza con acumulación de tensión. La víctima comienza a notar que las cosas no van
van bien en la relación, puede haber tensión, puede haber estos microsilencios, de repente la pareja llega y está molesto y ella le pregunta si está sucediendo algo y él dice que no está pasando nada, pero ella siente que está pasando algo porque la manera en la que tú me tratas está cambiando. Esa siguiente fase a la que le llamamos la explosión o ese episodio agudo de violencia puede darse con una manifestación explícita de violencia verbal, emocional, psicológica, física u otros. Pero es importante destacar que entre la acumulación y la explosión no pasa necesariamente con esta misma rapidez con la que yo la digo. Pueden pasar semanas, pueden pasar días, pueden pasar hasta meses entre una fase y otra. Nosotros nos llevábamos bien, generalmente me dicen, nosotros nos llevábamos bien, pero cuando yo quedé embarazada, él comenzó a cambiar. Él comenzó a salir a la calle, llegaba tarde, me dejaba sola. Entonces, para ella, esto es un cambio en esta dinámica relacional. Y luego, entonces, viene esta explosión en donde, como bien he indicado, hay esta violencia directa que puede manifestarse de manera verbal, emocional, física u otra. Luego, entonces, viene la siguiente fase, que es la fase de luna de miel. Esa fase en la que yo hago promesas, en la que yo prometo que voy a cambiar, que no te voy a volver a dar, que mejor me muero si te vuelvo a poner la mano. Y ella le cree. Y por eso nosotros entendemos que por qué ella se quedó, por qué no se va. ¿Cómo así? Entonces tú encuentras con que esta víctima comienza a justificar a esta pareja. Tú la ves con el moretón y ella te dice que fue que se golpeó con la ventana, con la puerta de un gabinete, que fue que se cayó y tú no entiendes por qué ella no dice la verdad. No, porque él es un buen hombre. Lo que pasa es que cuando él bebe, lo que pasa es que los amigos, lo que pasa es que la fulano, entonces ya comienza a justificar este comportamiento, pero recuerda que estamos en esta fase de la luna de miel, en donde la nevera que no se había comprado durante 10 años, ahí te la compramos. El resort que yo te había pedido hace tanto tiempo, en ese momento lo reservamos. Mami, tú verás que ahora sí, vamos a estar bien, todo va a estar bien entre nosotros. Sin embargo, luego entonces viene esta fase, esta tranquilidad en donde podemos estar bien durante un tiempo y recordar sobre todo que no es que va a pasar de un día a otro, sino que puede haber un tiempo prudente, digamos. Vamos a abordar un poquito. Doctora Lilian, para mí es un placer tenerla aquí en este canal de YouTube. A mí me gustaría que toquemos ahora la perspectiva legal en la República Dominicana. Nosotros tenemos una constitución que nos hace muchísimas promesas sobre la protección de derechos fundamentales, derechos sociales. Tenemos una ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar, una ley 136-03 sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y tenemos sentencias que hablan sobre garantías y derechos. ¿Qué observa usted sobre esta situación de la víctima? ¿Cómo usted analiza? ¿Cuáles son las garantías reales del Estado hacia las víctimas de violencia de género? Bueno, antes que nada, para mí un placer estar aquí y veo que va a ser un programa donde recibiré mucha información. La doctora Una Toleta. La verdad es que, entrando en tu pregunta, la verdad es que en nuestro país la normativa desde hace tiempo contempla protección para el tema de la violencia de género y para el tema de la violencia psicológica, que es como el enfoque
particular que estamos dando a esta entrevista. En cuanto a la violencia de género, nosotros comenzamos con una convención internacional, la Belén do Pará, y a partir de esta convención se reconoce la obligación del Estado de proteger a las mujeres contra las manifestaciones de violencia, y se mencionaban tres: la física, la sexual y la psicológica o psíquica. Entonces, a partir de esta convención, nosotros hicimos reformas a la legislación dominicana con la adopción de la Ley 2497, que hacía una reforma al Código Penal dominicano. A partir de ahí, nuestros tribunales comenzaron a reconocer estos tipos de violencia en diversas jurisprudencias, tal y como tú señalas, y también en actos administrativos como por ejemplo, la adopción de los protocolos para las entrevistas de personas vulnerables a través de la resolución última, la 4525 de la Suprema Corte de Justicia, reconoce el tema de la protección a las víctimas de violencia en los procesos judiciales. El Tribunal Constitucional dio una declaración en el 2021 reconociendo el tema de la violencia contra la mujer y la necesidad de actuar en consecuencia, y nuestro nuevo Código Penal, aprobado por la Ley 7425, que entra en vigencia en 11 meses, establece una serie de protecciones para la violencia intrafamiliar, e incluye nuevos tipos de violencia, los tipifica. Nuevos tipos de violencia y te incluye la patrimonial y la económica, la psicológica, la verbal, la física. O sea, amplía un poquito las tipificaciones de actos de violencia. O sea, que nosotros tenemos normativa, nos falta normativa. O sea, no hay que inventar más con leyes. Yo creo que estamos de leyes, estamos llenos. Estamos bien. Ahora, ¿y de voluntad para aplicarla, doctora? Bueno, ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Porque el gran problema, que hay un problema que es social, o sea, indiscutiblemente hay un problema y hay una serie de estigmas sociales con relación a los temas de violencia, que hacen que lo que hablaba la doctora dice, ¿cómo salir del ciclo? No es fácil decirlo, es una frase, pero salir es difícil porque hay mucho, además de luchar con uno mismo, la víctima lucha contra sí misma, asimismo, la víctima tiene que luchar con el estigma social que provoca el ser víctima de violencia de género en una sociedad que es cruel. Pero en adición a eso tenemos el tema de para qué denunciar o para qué luchar cuando las autoridades son laxas en la aplicación de las normas. O sea, es muy difícil en este país obtener condenas de violencia de género y las estadísticas están ahí. O sea, hay estudios al 2023 de que de 93,000 y pico de casos entre el 14 y el 21 que se presentaron, condenas hay 11,000. De 93,000 de denuncias. O sea, es nada. Nada. Es nada. Y realmente es porque el sistema probatorio es difícil, el tema de los peritajes es Eso le iba a preguntar. O sea, ¿cómo yo pruebo, por ejemplo, los daños psíquicos y morales? O sea, ante un juicio, usted como abogada, ¿qué probabilidad hay de demostrar la carga de la prueba de la víctima? Sí, mira, es difícil, y es difícil por diferentes cosas. Primero, la violencia intrafamiliar se da en el ámbito de la familia, que es un ámbito de intimidad. Cerrado. O sea, claro. Pero además de eso, las pocas personas que la presencian son personas con vinculaciones emocionales. Tú pones a un hijo a declarar en contra de un padre o a declarar en contra de una madre. O sea, es complejo por las personas involucradas y el ámbito en el que se da. En adición a eso, es complejo por el tema de la rigurosidad del proceso penal. El proceso penal requiere que yo haga una formulación precisa de cargo, por lo cual yo tengo que decir, el día tal, fulano me hizo tal cosa. Entonces, como se da en una cotidianidad, esa formulación precisa es compleja. Pero luego viene otra situación adicional, y es que las pericias psicológicas tienen que vincular los daños físicos, si son médicos la pericia, o los psicológicos que lo hacen a través de los informes psicológicos forenses, tienen que vincularlo a los traumas que la víctima presenta. No es decir, la víctima tiene un trauma. Es decir, ese trauma tiene origen en
la violencia sufrida por la víctima. Entonces hace difícil el tema probatorio con jueces que cada vez son más cerrados a reconocer tipos de violencia que no sea la mujer partida, o sea, ese tipo de cosas. Tiene que llegar con el sangrero, el ojo morado. Ese tipo de cosas. Pero reconocer agresiones psicológicas, verbales, morales, se hace difícil. Se hace muy difícil. Doctora, yo tengo una pregunta porque estaba viendo un caso ayer en Instagram que me llamó mucho la atención y porque se trata de una persona millonaria que justamente está sufriendo violencia económica. No sé si usted vio del caso de un español con una empresa offshore que está reclamando un dinero, de que esos millones se hicieron con dinero justamente de la herencia de ella, y está reclamando, y eso es violencia económica. No conozco bien el caso, pero lo que quiero aquí es traer, como en Código Tabú, lo que tratamos siempre es de desmitificar lo que la sociedad entiende como tabú. Si la violencia de género se da más en los extractos sociales de niveles sociales más bajos, más vulnerables, o no existe violencia de género en la clase alta. No, la violencia de género, en mi experiencia, porque es limitada a lo que yo he podido ver, la violencia de género se da en todos los estratos sociales. Nosotros tenemos una sociedad violenta que ha normalizado las agresiones. Por eso ahora hay mucho tema con el bullying, porque se ha normalizado la agresión. Pero en una normalización de la agresión, la violencia de género o la violencia intrafamiliar está muy normalizada. O sea, y se normaliza en las clases bajas y se normaliza en las clases altas. Y se normaliza a través de diferentes tipos de violencia. O sea, en un principio, como te decía ahorita, se hablaba, o sea, y se le da mucha relevancia a la violencia física, pero en una pareja se pueden dar violencia emocional, se puede dar violencia social con la exclusión del individuo del ambiente social. La mujer que te dice, bueno, tú no puedes juntarte con tu familia, mis hijos no pueden visitar la casa de tu mamá, comienza a hacerte un cerco para limitarte. Si tú eres un hombre o si eres una mujer, no quiero que tú trabajes, no quiero que produzcas, para crear y mantener esa dependencia. También se da la violencia económica, o sea, te limito los recursos para poder sostener las necesidades que son básicas, o se da la violencia patrimonial, comienzo a ocultarte bienes, comienzo a distraer esos bienes, comienzo a perjudicarte económicamente con relación a esos bienes, a ponerlo todo a mi nombre, a mi titularidad o bajo empresas que yo controlo. Y luego también se da la violencia vicaria, o sea, tú tienes personas que yo te maltrato a través de gente que a ti te importa. Es el papá que te dice a ti, yo ejerzo maltrato contra la mujer a través de los niños. No le autorizo cosas a los niños, los limito, no le doy una pensión, porque es una forma también de violentar a la mamá. Entonces, estos diferentes tipos de violencia que se dan en la sociedad dominicana se dan en todos los estratos sociales, o sea, en pobres y en ricos. Lo único es que ¿quién lo visibiliza más? Aquí vamos, usted que trabaja con esos temas, ¿quién lo visibiliza más? Porque pareciera que solamente las personas de a pie son las que son más violentas. ¿Quiénes se quedan más callados? La doctora decía, entre las cosas tan interesantes que ella nos contaba, hablaba acerca del tema económico. Es posible que nosotros entendamos que en las clases sociales más pobres tienden a denunciar más, pero ¿por qué? Yo conversaba con alguien ayer y me decía, yo utilizo el dinero para resolver problemas. El dinero está para resolver problemas. Y si yo me puedo evitar ir a una fiscalía pagándote lo que tú me estás solicitando, esa repartición de bienes que la doctora pues maneja mejor que yo, quizás
yo no tengo que ir a la fiscalía a denunciar para llegar a un acuerdo. Lo que tú quieres es que yo te resuelva con estos 5 millones. Esta empresa está valorada en 30 millones. Yo te voy a dar estos 5 y yo me evito el escándalo que a la larga entonces me va a generar a mí mayor pérdida. Posiblemente esa sea la causa por la que socialmente podríamos llegar a creer. Se maneja de manera privada. Exacto, se maneja diferente, pero eso no significa que los pobres son más violentados, sino que el manejo, la gestión es diferente. Es muy, muy interesante. Lo que quiere decir que la violencia intrafamiliar, de género, está en todos lados, tanto arriba como abajo. Ahora, hay un tema de moda, doctora, y es que se está hablando mucho de la revictimización de la víctima, inclusive en los tribunales, desde las autoridades mismas. Vimos el caso ahora de las supuestas violaciones. Vimos el caso de los 6 que violaron a esta niña en Villa González. En Villa González, que ahora todo hay que publicarlo. No entiendo por qué, si la policía toma una foto, a pesar de estar las imágenes protegidas en la Constitución, tú tienes que salir de un presunto culpable de un hecho, aunque tú lo hayas agarrado en flagrante delito, tú salir a grabar y publicarlo. Tú puedes grabar, entiendo yo, como evidencia al Ministerio Público. Mire, estas imágenes fue lo que yo encontré para el Ministerio Público, pero no para buscar hacerte viral, porque eso es lo que están haciendo. ¿Qué usted me dice de la revictimización? Mira, hablábamos ahorita antes de comenzar el programa, la doctora y yo, el tema de que la víctima, hay que darle a la víctima la oportunidad de marcar cierta pauta en su proceso, en el sentido siguiente. O sea, hay víctimas para las cuales exponerse públicamente, estar en la palestra pública con relación a un caso de violencia es hiriente. Y hay víctimas que su sanación parte del poder exponerse y hablar, de que se le dé la oportunidad de denunciar. Entonces, la víctima tiene que tener el derecho de elegir su participación de cara a los medios, por ejemplo. O sea, yo no estoy a favor de que se mediaticen casos y entiendo que no deberían discutirse en el ámbito social, pero tampoco debe prohibírsele a una persona poder comentar su experiencia de vida. Pero por decisión propia, de la víctima. Ese es el tema. Pero ¿qué pasa? Cuando de forma morbosa se te exponen los medios y en una sociedad, como hablábamos ahorita, una sociedad cruel, donde los comentarios de la mayor parte de las expresiones van de cara a la condena a la víctima. Una chica manda un video al novio, el novio lo publica, un video íntimo, personal, el novio lo publica y está bueno que le pase porque ella lo mandó. Una mujer, el marido la encuentra en un lugar y lo que decide es caerle a golpe, está bueno que le pase porque anda andando sin su marido. Entonces, la sociedad es cruel. Y si es un hombre, es un mamita que le dieron su pecozón. O sea, como quiera, la sociedad es cruel. Sí. La sociedad es muy cruel. Nosotros los dominicanos somos poco empáticos con las víctimas de violencia. Yo creo que hemos perdido la sensibilidad, no somos empáticos y hemos perdido la esencia no somos humanos. Porque no puedo decir otra cosa. Porque el hecho de lo que usted está manifestando no es propio de un ser humano. Porque aquí emitimos juicios a priori. Inmediatamente. Y a la ligera. Y a la ligera. Y eso no es posible. Y creo que todo esto ha venido a través de estos aparaticos. Las redes sociales. Todo buscando un view. Eso es correcto. Y esto yo creo que ha hecho muchísimo daño porque, aunque sea para dañar, porque fíjate algo, yo nunca, y gracias a Dios que a tiempo pude, con mi maestría de constitucional, pude el tema de la protección de la imagen darme cuenta.
Yo nunca he compartido una imagen íntima con nadie, nunca. Di que mándame esto. Tengo mucho cuidado con eso. Porque siempre recuerdo hasta una artista muy famosa, que no la voy a mencionar para no seguir batiendo, una artista muy linda de cine aquí, que ustedes la conocen, muy famosa, que el novio le movió la foto. Y algo que usted comparte íntimo es entre esa persona y usted. Pero yo aprendí conforme al derecho que tan pronto usted comparte una foto íntima, usted pierde el control de esa foto. No hay manera. Claro. No hay manera. Entonces, a mí me gustaría, ya para culminar con este programa, que hagamos un punto de reflexión sobre cuál sería el mensaje psicológico, dónde estarían los puntos de ayuda para romper con esos ciclos. O sea, desde el Estado, respuesta del Estado, además de su consejo psicológico forense, ¿a dónde van esas víctimas? Porque está bien, están en un círculo que no se puede romper, pero ¿a dónde yo voy para romperlo? ¿Me suicido? ¿Me mato? ¿Qué hago? No. ¿A dónde acudo? Eso es lo que yo necesito. Sí, porque a la gente hay que darle respuesta a dónde tienen que ir. Es a Conani que hay que ir. Es a Salud Pública. Es al Padre Villini. ¿A dónde tienen que ir a buscar asistencia? Porque, señores, la pandemia trajo una epidemia, que es el tema de la salud mental. Todos, de un grado u otro, estamos sufriendo de salud mental a partir de la epidemia. Todos de una manera. Hay personas que no dormimos, hay personas que estamos acelerados, hay personas que tenemos un tema a partir de la pandemia. Actualmente hay un maridaje casi perfecto entre salud mental y violencia intrafamiliar. Claro, porque una gente en su sano juicio no tiene que tener coco medio extraviado, ¿verdad? Bien, le cuento. Usted me ha solicitado varias cosas, pero intentaré responderles rápidamente, sí, porque es que y de manera esto es para el pueblo, separada, porque sepa para dónde vamos, ¿verdad? Bien. Cuando hablábamos ahorita del daño psíquico, pero la gran pregunta es cómo yo logro salir de esa situación de violencia y cómo yo puedo sanar. Eso es fundamental. Lo primero que tenemos que saber es que una víctima no puede salir sola de una relación de violencia. No sale sola con buena voluntad. Eso no es suficiente. Ella puede estar empoderada hoy, ella lo va a dejar, pero recuerda que ese es el padre de sus hijos. Posiblemente ese es el que paga todos los biles, como está de moda ahora decir. La factura. Ese es el que paga todas las facturas. Entonces no es tan fácil salir de ahí. Y sobre todo, me gusta siempre recordar que la diferencia entre violencia intrafamiliar y un vínculo sadomasoquista se llama consentimiento. Esa palabrita me gusta siempre resaltarla en negrita y en cursiva. Si ella no consiente que la violenta, entonces no le puedes decir tú que ella es masoquista porque no puede salir de ahí. Es importante la red de apoyo. Una mujer necesita volver a reestructurar, porque generalmente la violencia intrafamiliar está muy ligada a ese aislamiento. Para yo poder controlarte, te aíslo de tu red de apoyo. Entonces, primer paso, estructurar un plan para salir de ahí. No es que yo arranco y salgo de ahí. No siempre se logra salir de un día para otro. Entonces, ¿cuál es el primer paso que voy a dar? El primer paso es estructurar un plan. ¿Y dónde busco ese plan? Vamos por paso, relájate que para allá vamos. Sí, porque primero ya yo estructura estoy un plan. desesperado, yo quiero salir de los vínculos de violencia amorística que tiene mi esposa. Mi esposa me tiene amarrado 36 años. ¿Pero te ha encantado quedarte ahí? No, porque ella me trata con amor, me lleva. Señores, mira, yo no he visto una señora que todavía, una señora no, una muchachita que todavía me dice: ¿tú quieres café, mi amor? En la mañana, a la hora de yo de... Ay, amor del bueno. Amor del bueno. Tan linda. Yudelka, te amo. Fan de tu relación soy yo. Entonces es importante saber que hay que estructurar un plan para salir de ahí, volver a conectar con esas amigas, conectar con alguien. Generalmente yo recomiendo 1 a 3 personas que me puedan ayudar, que me puedan orientar. También es importante buscar esa ayuda legal si tengo que denunciar, pero
la víctima no siempre quiere denunciar, la víctima no siempre quiere judicializar a su esposo y el sistema lamentablemente no sabe sostener a las víctimas que no quieren prisión. Si usted no quiere que lo metan preso, no sabemos qué hacer contigo. Triste realidad, pero es la realidad del sistema. Entonces debe establecer su red de apoyo, buscar ayuda legal si la necesita. Tenemos el Ministerio de la Mujer. No soy promotora del Ministerio de la Mujer, pero la realidad es que sí existe apoyo. Hay abogadas tiene ahí. apoyo legal, tiene apoyo psicológico para poder salir de ese ciclo de violencia, ya sea que quiera denunciar o no. La vía es el Ministerio de la Mujer. Puede llamar al 911 en un episodio crítico de violencia, puede llamar a la línea Mujer *212, puede denunciar por línea Vida 1-809-200-1202. Esa es la línea Vida, está disponible 24/7. Buscar ayuda psicológica es fundamental. Ok, doctora, ¿cuál es su reflexión para finalizar? Bueno, yo entiendo que es importante como sociedad brindar apoyo y ser un poco más empáticos. Creo que es importante que nosotros entendamos que estas personas que viven estos ciclos de violencia, a veces por años, 20 años, 30 años, no eligen lo que están viviendo. A nadie le gusta el maltrato. Nadie se resiste al buen trato y a nadie le gusta el maltrato, pero no pueden salir de ahí. A veces no conocen otra cosa y a veces no son conscientes de que son víctimas de violencia. Entonces, yo creo que como sociedad nosotros ser un poco más empáticos y es dejar que estos casos sean conocidos en los ámbitos en que deben ser conocidos. O sea, si es un caso judicializado, en el ámbito judicial. Si es un caso que no ha sido judicializado, pues en el ámbito del apoyo psicológico que estas personas están recibiendo, de los tratamientos que se le pongan a estas personas. Pero dejar de estar opinando sobre situaciones que solamente la conoce el cuchillo, porque el corazón de la llama solamente es el cuchillo que lo conoce. Ahora, doctora, usted ha hablado de judicialización. Vamos al de a pie. Ya la doctora, la licenciada nos dijo los enfoques psicológicos. Quiero que me ayude. ¿Cómo yo, víctima de violencia intrafamiliar, con daños psíquicos y morales, cómo yo, ayúdeme a mí de a pie, cómo yo puedo emprender acciones legales, siendo de la clase alta como siendo de la clase pobre? Ayúdeme ahí. ¿Cómo emprendo acciones? Bueno, ¿Qué hago? La doctora se adelantó en el mismo tema, o sea, se puede poner la denuncia, se puede asistir a una fiscalía, a una unidad de atención a la violencia, se puede poner una denuncia a través del asterisco 212, o sea, se puede poner una denuncia y el Ministerio Público investiga estos hechos y busca las medidas de protección que son necesarias. Pueden ir desde una orden de protección hasta poner a una persona en una casa de acogida, dependiendo de la peligrosidad de la que la persona esté en riesgo, o sea, el riesgo de que la persona esté. Ok, doctora, me gustaría que a sus seguidores y a los que están viendo este programa, usted diga su número de teléfono de su oficina, que es de una de las oficinas más importantes de este país, que quiera contactar los servicios de ustedes. Pueden dar los teléfonos. Perfecto. Bueno, yo trabajo desde León y Raful. Somos un equipo de abogados multidisciplinarios y nuestro teléfono de contacto es el 809-541-7771. ¿Tiene página? Tenemos página web en leoniraful.com.do y ahí pueden ver todo nuestro equipo y nosotros, independientemente de la contratación o no, estamos para servirle, para orientarle y para darle un buen consejo. Entendemos, vamos a intentarlo. Está bien. Licenciada, su página, su teléfono, si está dando consulta privada. Bien, estoy en Instagram como Red Psicológica Bienestar. Ahí pueden encontrarme. Generalmente comparto contenido sobre estos temas de violencia intrafamiliar y cómo sanar. Ofrezco asistencia psicológica de manera virtual y pueden contactarme en el 849-205-6893. 849-205-6893. Entonces, amigos que siguen Código Tabú, para mí fue un placer compartir con estas dos estrellas este tema tan importante que hoy día está lacerando la sociedad.
Y a ustedes les digo, el silencio protege al agresor, la voz protege a la víctima. Rompamos el tabú, hablemos claro, hasta la próxima entrega. Bye.